Hoy amigos vamos a hablar de un tema de cercos eléctricos ganaderos. Hemos tenido varias preguntas acerca de esto. El día de hoy vamos a decirles cómo educar ganado para los cercos ganaderos. Primero vamos a empezar. ¿Qué es un cerco ganadero? Un cerco ganadero es aquel que está electrificado con un aparato energizador. Existen dos tipos de aparatos energizadores. Uno que es un dual, el cual se conecta a una batería o directamente a la luz. El otro puede ser solar. Otros de los elementos de un cerco eléctrico son el hilo conductor, aisladores, la varilla. En sí es muy sencillo, es un mecanismo muy sencillo de instalar. El día de hoy solamente te vamos a decir un consejo que hagas para que eduques ganado. En un segundo momento iremos hasta el agostadero y allá te explicamos de qué forma lo puedes instalar. Es muy sencillo. Comienzo diciéndote, hay unas inquietudes, hay unas dudas. Nos hablaron algunas personas y dicen, oye Uriel, para la administración de pastos, como dices, ¿los cercos ganaderos son recomendables o no? Si lo respetan, no se salen, no rompen el hilo y se fugan los animales. ¿Tú qué has visto? Bueno, en primer principio les tenemos que decir, tú si tienes la intención de comprar o hacer un cerco ganadero, no puedes llegar a tu agostadero, montar un cerco ganadero y meter a ganado si no está acostumbrado a estar dentro de este. Una persona cuando nosotros iniciamos de Chihuahua nos dio el siguiente consejo. Dijo, mira Uriel, para que tú eduques tu ganado tienes que condicionarlo a que respete el hilo. ¿Qué tienes que hacer? En un espacio cerrado que esté bardeado o cerrado por ahí. En este caso en un corral lo hicimos, ustedes también lo pueden hacer. Montas un cerco ganadero. Aquí ya está electrificado. Los animales se van a ir acercando, conforme se van acercando les da toques y con los días se va educando, lo va respetando, se va condicionando. De tal forma que cuando tú llegas a tu agostadero, montes el hilo, los animales observan el hilo y ya saben, como ya se han dado varios toques, que ahí no se tienen que acercar, evitando que el día de mañana se asuste el ganado por algunas características. A lo mejor hasta llegan, chocan, hacen una embestida, se asustan, truenan tu hilo y se van, si no están condicionados, si no están educados a estar dentro de cercos ganaderos. Estos animales ya tienen algunos días que han estado en los cercos. Si te fijas, aunque su espacio es poco, ya no se acercan, ya lo respetan. Este mismo principio pasará en tus agostaderos. Otra situación benéfica de los cercos eléctricos es que te ahorras también dinero en cuestión de mano de obra, porque tu función será pues ir diariamente a ver que el cerco ganadero esté funcionando correctamente, que no haya pasado algún travieso y te lo haya cortado, que no se haya cargado la batería, la energía eléctrica. Si tú, amigo, no conoces dónde adquirir estos cercos ganaderos con todos sus implementos, échanos una llamadita, nosotros con todo gusto te decimos dónde puedes adquirirlos. Amigos, espero que este sencillo consejo te sirva si estás pensando en subir a tus agostaderos ganados, si estás pensando utilizar cercos eléctricos. En otro video ya te digo, son muy fáciles de instalar, te diremos cómo hacerlo. Pero no puedes subir antes, como lo repetíamos, si no está condicionado, si no está educado el ganado para que respete los cercos y se estén tranquilos dentro de ellos. No me queda más que agradecerte tu apoyo, seguirte pidiendo que te suscribas al canal.